Quiero saludar al equipo de QR de esta noche. Hola Martín Granowski. ¿Cómo le va? Buenas Hola noches. Guido Bambini, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, ¿Cómo sorpresa, estás? ¿no? Sí, sorprendido. Sí. ¿Para qué voy a decir lo contrario? ¿Viste? Totalmente. Porque si no, periodista dice, no, si yo tenía la posta, yo sabía eso. No. Acabamos de decir en el pase Sorpresa. con Juan Di Natale que tanto desde los sectores del oficialismo y aliados como también de la oposición nos decían que los votos estaban. Si yo les contara las cosas que, miren, no voy a dar nombres, Cuente, pero a la cuente. producción le escribió una senadora del PRO que dijo, sale o sale, hoy hay que jugarle a la quiniela al número que representa el preso. Ajá. Y esto fue hace 20 minutos. 20 minutos. Bueno, una sorpresa realmente, un sartenazo lo que acabamos de ver en el Senado Nacional, porque estaban ya, incluso los discursos de de los bloques de Unión por la Patria eran discursos que daban de alguna manera por sentado que efectivamente esto iba a ser así, que iba a haber una aprobación de ficha limpia. Bueno, se rechazó este proyecto y esto quiere decir muchas cosas. En principio, yo creo que hay un par de elementos que quedan a resguardo, no por Cristina Fernández de Kirchner, sino que quedan a resguardo de la democracia. Y tiene que ver con dos advertencias que hacían abogados y constitucionalistas de todo pelaje. Primero, la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque podía ocurrir que el Poder Judicial todavía no había declarado culpable a una persona y sin embargo el Poder Legislativo sí. ¿Y sobre qué derechos? Uno muy importante, el derecho a representar. En una elección que se está por jugar en este momento, hoy alguien me decía, supongamos que efectivamente se aprueba ficha limpia, queda proscripta Cristina Fernández de Kirchner. Digo Cristina Fernández de Kirchner porque es la única persona en la Argentina que estaba en esa situación. Queda proscripta. Y después la Corte, puede no ser habitual, pero la Corte Suprema de Justicia dice, no, en realidad no se respetaron las garantías del debido proceso en el juzgamiento a Cristina. Entonces va todo para atrás. Pero Cristina no participó en la elección. Ahí hay un daño no solamente a Cristina respecto de su derecho a participar en esa elección, a representar, sino de todo lo que significaba esa representación. Cristina ni siquiera sabemos si iba a tomar esa decisión. Pero estas son las cosas importantes, por eso se habla de un impacto muy importante. La senadora misionera Rojas de Cut es la que se esperaba del Frente Renovador de la Concordia, se esperaba que vote a favor y termina votando en contra. Acá está toda la votación. Se necesitaban 37 votos. Miren, afirmativos 36. Se necesitaba que un negativo, sin abstenciones, que un negativo sencillamente vote por el afirmativo. Todo dependía de un voto. Por supuesto, la construcción es más amplia. Pero bueno, esto, insisto, va a traer mucha cola. Inmediatamente va a ser interesante conversar con senadora de todos los espacios a ver qué lecturas se hacen, ¿no? Una nueva derrota más del gobierno que se suma a otra derrota como los pliegos, ¿no?, de la Corte. Así es. ¿No? Es Sí, un golpe esto, duro. vamos a ver qué interpretación hace el PRO. Claro, exactamente. Y la renuncia finalmente, por descrédito general, de García Mansilla Claro. a la Corte Suprema, cuando ya estaba en la Corte, designado por el Poder Ejecutivo y juramentado ante el resto de la Corte. Pero vamos a ver qué lectura hace el PRO respecto del rol del oficialismo. Vamos a ver cuál es la lectura que efectivamente se hace en ese sentido. O a quién le echa la culpa al PRO eventualmente. ¿Qué se decía? Que el oficialismo no tenía muchas chances de postergar más este debate, ya lo había postergado en otra oportunidad. Hay quienes decían, bueno, si sale ficha limpia, los penatos, a quien no le permitieron, una de las autoras del proyecto, del PRO, diputada, a quien no le permitieron estar hoy presenciando la sesión. Es decir, que no querían que, si salía ficha limpia, las cámaras vayan con los penatos. Eventualmente, pues parte de la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, donde se juega no solamente la legislativa, se juega mucho en la representación del PRO y lo que significa Libertad Avanza comiendo a ese electorado. Y otros decían, no, además de eso, la Libertad Avanza quiere a Cristina Fernández de Kirchner con posibilidades de competir porque le sirve para polarizar. Porque si Cristina está en cancha y se polariza, hay una cosa que tiene que ver con lo emocional, más que con lo conceptual, lo político y la valoración de las políticas del gobierno. Todo esto estaba en juego y todo esto se decía y esto le reprochaban al gobierno de que efectivamente no estaba jugando del todo. Insisto, esta es la escena de la noche. Los votos en verde son, por supuesto, los votos
afirmativos, los votos acompañaban ficha limpia, los votos en negro son los en rojo son los votos negativos. Benzuán seguramente es una ausencia, hay que ver eventualmente cómo se le explica. Y vamos a ver a quién le achacan eventualmente esta derrota muy fuerte para la oposición, oficialismo y aliados. Vamos a compartir algunos testimonios, algunas de las voces que se escucharon hoy en el medio del debate. Quiero decirles una cosa, hay senadores y senadoras que realmente da gusto escucharlo. Uno puede pensar como ellos o no, o como ellas o no, pero da gusto el esfuerzo y la capacidad para construir argumentos alrededor de temas tan sensibles. Pero muy en general, el nivel del debate, diga que la ciudadanía tiene que trabajar 2, 3 empleos y no tiene tanto tiempo, digamos, ¿no?, para ver debate de estas características, porque si no, el poco esfuerzo que hacen algunos referentes de la política por estar a la altura de las circunstancias es muy llamativo, sobre todo en temas tan importantes. Quiero saludar, antes de escuchar a Hugo de Pedro, al senador Oscar Parrilli. Oscar, Pablo Caruso y todo el equipo de QR los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. ¿Qué pasó finalmente? Porque había mucha expectativa del oficialismo y aliados y la información que nosotros teníamos además era que casi que tenían los votos, estaba muy finito, pero que tenían los votos para aprobar ficha limpia. Mire, creo que lo que primó fue el sentido común. Claramente esta era una ley proscriptiva contra Cristina Kirchner, claramente era una ley anticonstitucional, era una ley que tenía, de ficha limpia no tenía nada, lo que tenía era una justicia absolutamente subordinada al poder político, como es la justicia actual que depende de Macri, y me parece que se dio el sentido común, ¿no? Así como pasó lo mismo cuando se votó en contra de los jueces que proponía el Poder Ejecutivo que los había hecho ingresar por decreto, creo que acá también primó el sentido común y definitivamente esta ley al cajón porque era absolutamente irracional, ilógico, antidemocrático, y fundamentalmente era claramente proscriptiva, ¿no? Oscar, ¿ustedes sabían antes de la votación que no tenía los números el oficialismo y los aliados para...? No, mire, nosotros siempre, eso es un tema que manejaron las autoridades del bloque, nosotros estuvimos absolutamente convencidos y seguros de lo que estábamos haciendo, de los debates que se dieron, de los discursos. Esto intentaba ponerle, además al electorado argentino, un cepo, decirle por quién puede votar y por quién no puede votar, y me parece que esto demuestra otro fracaso más de este gobierno estafador de Milei, vendepatria y además corrupto también, ¿no? Creo que, y que querían proscribir, bueno, felizmente no lo pueden llevar adelante. Se había votado antes la intención de interpelar a Karina Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, eso se rechazó por el tema Libra. Sí, eso se rechazó porque tanto el tema Libra como también a Petri, porque se necesitaban 2 tercios, lamentablemente eso no se aprobó, pero me parece que lo más importante que fue que no se sancionara esta ley, porque era una ley claramente proscriptiva y que dañaba la esencia de la democracia, la convivencia democrática en la Argentina, y me parece que ese es el éxito importante, ¿no? Oscar, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Bien, inmediatamente le quiero pedir un bar. Me encantaría volver a ver con detalle, y si se puede en cámara lenta, el momento de la votación, los rostros, algunas caras, esos momentos posteriores donde empiezan a mirar para todos lados a ver quién falló,
y si se pueden percibir algunos reproches y algunos enojos para cualquier momento. Tenemos QR hasta las 12 de la noche, así que tenemos tiempo para eso, pero creo que vale el VAR, vale el VAR aplicado al momento de la votación. Quiero insistir, el título de la jornada es que se rechazó ficha limpia. Ahora lo vamos a analizar con detalle y vamos a tratar de superar las miradas respecto de nuestra propia valoración respecto de qué significan las figuras políticas que estaban de alguna manera pendientes de esto. Vamos a tratar de analizarlo en términos, yo les diría, hasta de reglas de juego de la democracia. Por eso nos parecía que era muy importante y muy determinante. Este es el momento, miren. Ya habían votado todos, quedaba el tiempo. Victoria Villarroel observa, ve el resultado. Afirmativos 36, negativos 35. Se escuchan los aplausos de la lectura. Abstenciones 0. Miren la cara de Villarroel. Bueno, empiezan a mirar a los costados, ahí está la nómina. Pido silencio para poder intervenir. Resulta rechazada la orden del día 596/24. Se confirma el rechazo. Y esto es interesante. Por mayoría, receptando el artículo 77 Observen de la quienes no aplauden cómo empiezan a mirar a los costados. Queda ¿no? levantada la sesión. Estaba Martín Lustó, estaba también Guadalupe Tagliaferri. Es interesante llamar a ver si podemos contactar a Guadalupe Tagliaferri, que parecía tener bien en claro qué era lo que había pasado. A ver si nos puede contar un poco a quién le reclama, en todo caso, ese sector del PRO por este tema. Miren los rostros. En los rostros de quienes celebran está clara la sorpresa. Muy interesante repasar esto una y otra vez. Miren Mansur. Mansur está tratando de entender lo que pasa, el senador tucumano, ¿no? Convocada para las 11:30. Han sido... Ahí empiezan los reproches, miren. Esa es Guadalupe Tagliaferri. Señalando, otros están escribiendo por celular, ¿no? Mandando mensajitos. A los misioneros. A los misioneros les reclamaban. Me parece, ¿no? Bueno. Hay que sumar a Arce también, que votó en contra. Esos son el tándem misionero que... Del Frente Renovador de la Concordia. Efectivamente. Con ascendencia... Rovira, digo, para poner un apellido, Carlos Rovira es el jefe político de un frente que tiene a peronistas y radicales. Rovira es peronista y fue gobernador hasta entre el 2003 y el 2007, gobernador de Misiones, y sigue siendo el jefe político de ese frente, que es un frente bipartidario, básicamente, que viene votando con el gobierno nacional en algunos temas y en contra del gobierno nacional en otros. Si ahora confirmamos que el voto decisivo es misionero, evidentemente aquí hay un voto importante en contra del gobierno, que es el que impulsaba junto con el PRO ficha limpia. Sí, hay muchas preguntas. Contra el PRO, perdóname. Claro. Hay muchas preguntas para hacerse. ¿Qué va a ocurrir con esos espacios? ¿Cómo se van a repartir responsabilidades? Nosotros en un rato, de todas maneras, vamos a analizar por qué nos parecía que aquí había algo mucho más importante en juego que lo que estaban demostrando algunas agendas, sobre todo las agendas mediáticas, salvo las que estaban esperando directamente esa confirmación, digamos, ¿no? Y también en las calles, a mí me llamó la atención que en la vida política general y sobre todo el peronismo había expectativa, pero no sé si en función del acontecimiento que se podría haber producido y que estuvo a un voto de producirse, que tenía que ver, insisto, recién hablaba con Raúl Timerman, el Poder Judicial en la República Argentina está último en la tabla en la confianza de la ciudadanía respecto a las instituciones. ¿Por qué digo esto? Esto es clave. ¿Por qué digo esto? Porque hay, yo no sé si es una mitad, pero son porciones muy importantes y probablemente equivalentes que dicen Cristina es chorra. Y otro sector que dice a Cristina la persigue el esquema del lawfare, que no es una cosa local, que es bastante general. Bolsonaro está denunciando lawfare ahora en este momento en Brasil, después de que Lula estuvo preso injustamente, reconocido por el Poder Judicial, después salió y ganó las elecciones. Pero ahí tenés un problema muy serio porque lo que se está diciendo la ciudadanía es que la otra mitad en términos de Poder Judicial es la que está alterando la regla de juego. No, vos estás encubriendo una chorra. No, vos estás validando un Poder Judicial que persigue. En una sociedad o en una democracia, si no hay confianza en el Poder Judicial, no funciona, no hay manera de que se pueda saldar, yo diría hasta pacíficamente, bueno, acá, Pablo, las cuestiones de la política. Confianza.
es que hay una profunda desconfianza. Incluso está en la encuesta que vos citás, lo que te decía Raúl Timerman, y cuando se hace la pregunta, digo, hay varias preguntas que se pueden hacer. A veces se hace una pregunta de, ¿usted confía en la justicia? Y la respuesta abrumadora es no. Hay otra que tiene que ver con la vida cotidiana, que es, ¿usted tiene acceso a la justicia o se siente en igualdad de condiciones que otras personas, que otros ciudadanos o ciudadanas, el acceso a la justicia? Y la respuesta es abrumadora por el no. Es decir, que no hay solamente un tema abstracto sobre la justicia, sino una relación con la justicia que es ríspida por parte de la gente común. ¿Qué quiere decir ríspida? No me representa, pero no es que no me representa porque no fueron votados, claro, que esa es otra discusión interesante también. No me representa porque la justicia tarda, la justicia es lenta, la justicia sí, no me resuelve los problemas. desordenada, no me resuelve los problemas, no me resuelve los problemas de acuerdo al Estado de Derecho, por otra parte, por supuesto. Ahora, me puedo poner, digo, yo sé que los constitucionalistas son constitucionalistas, yo no quiero usurpar títulos y honores, no soy abogado, pero cualquiera puede leer la Constitución. Yo busqué 2 artículos, nada más. Yo no sé si esto alcanza, pero yo los planteo, los quiero leer, ¿puedo? Sí, claro. Artículo 89 de la Constitución Nacional. O anda el hueso, ¿no? Sí, son cortitos. Eso es lo interesante, que son cortitos, son tajantes, taxativos. Para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, dice el artículo 89, se requiere haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. Entonces me fui al artículo 55, que es qué se requiere para ser elegido senador. Y dice, 30 años, haber sido 6 años ciudadano, disfrutar de una renta anual, obviamente esto es antiguo, 2.000 pesos, ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia en ella. Bien, ¿dónde está la ficha limpia en esto? ¿Dónde dice en la Constitución que con una segunda instancia o con una segunda condena alguien puede no ser candidato? Ahora volvemos a eso, es parte de los debates, fue parte de los debates. Está Martín Görling en línea, senador del PRO. Martín, ¿cómo le va? Pablo Caruso y el equipo de QR los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo está? Muy bien. Gracias, Martín. Bueno, ¿qué pasó? Porque la verdad, en el poroteo previo de distintos lugares de la política daban que estaban los votos para la aprobación de ficha limpia. Así es. Y bueno, aprovecho para aclarar, está saliendo en todos lados los senadores misioneros. Yo soy misionero y voté a favor. Hay 2 misioneros que habían comprometido su voto a favor y se dieron vuelta a último momento. La verdad que nos sorprendió a todos. Y bueno, habría que preguntarle a ellos 2 cuál fue el motivo de cambiar su voto en el día de hoy, ¿no? ¿Qué terminal política tiene? ¿Qué responsabilidad política tienen hacia la provincia? ¿Cuál es su línea política, su conducción? Y la conducción es del gobierno del Frente Renovador, que gobierna la provincia hace 25 años y que maneja el ingeniero Rovira. Bien. Bueno, ahí está la razón. ¿Y cómo sigue esto? ¿Ya se rechazó? ¿Hay posibilidad de volver a abrir una discusión sobre esto o es tema saldado para este periodo, Martín? Y ya es saldado para este periodo, ahora no se puede volver a discutir, habrá que abrir la discusión ya para el próximo periodo ordinario, ¿no? El año que viene. Lamentablemente es algo que se había luchado mucho, que se había comprometido, por eso bajamos al recinto con los 38 votos, conseguimos el quórum, ellos dieron el quórum para abrir la sesión. Claro, uno creía, senador, perdón, uno creía que si estaba el quórum estaban esos mismos votos para la aprobación. Sí, y además en diputados, los diputados de Misiones que responden al gobierno habían votado a favor también, digamos. Claro, estos dos senadores misioneros. Y los diputados, perdón. Claro, cuando se trató de un diputado... La media sanción. Los diputados que responden al mismo grupo político de ellos habían votado a favor ficha limpia, con lo cual hoy habían comprometido también. Nadie se esperaba que iban a votar en contra, ¿no? Estaban en duda otros. Pero bueno, algo habrá pasado en el transcurso del día y dieron vuelta su voto a la hora de la votación. Así que por eso habría que ubicarlos y tratar de preguntarle cuál fue la razón de su cambio de voto, ¿no? ¿Cuál es su hipótesis, senador? ¿Qué cree que pudo haber pasado? ¿Quién tiene capacidad para hacer esa negociación tan sobre el filo del voto? El gobierno provincial, las autoridades que manejan el gobierno de la provincia, directamente con no sé con quién.